toca saber el concepto en general. Bueno, en esta página de blog interactivo se encuentra pues un registro, o mejor dicho, un paneo general de todo lo que es la materia de ciencias sociales. Nosotros vamos a ver un repaso, vamos a repasar en conjunto para ver cuánto se acuerdan ustedes de las temáticas de ciencias sociales para reforzar pues cualquier duda o pregunta que puedan tener. ¿Listo? Denme un segundo, les comparto el enlace por el chat. Bueno, listo. ¿En cómo funciona esta página? Es supremamente sencilla. Están las temáticas, le dan clic ahí en el nombre y carga un video con un pequeño resumen de cada temática. Entre más compleja la temática, pues el resumen será más amplio. ¿Listo? Esto es para que hagan un repaso ya de manera individual, pues no podemos ponernos a ver los videos, sino que hay que ver qué tanto se acuerdan ustedes. Y ya después al final se encuentra lo de competencias ciudadanas, que pues lo retomaremos la próxima semana. Bueno, vamos a empezar entonces lo que es nociones generales de sociales. Y para eso empezaríamos con definir qué son las ciencias sociales. ¿Qué me pueden decir qué son las ciencias sociales? ¿Qué serán eso que se llaman ciencias sociales? ¿Qué me dicen? ¿O de qué ¿El se encargan? comportamiento humano? Entonces, las ciencias sociales estudian el comportamiento humano. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas me pueden decir de las ciencias sociales? ¿Solo estudian lo humano? ¿Lo que ha pasado en la sociedad? Lo que pasa en la sociedad también. Digamos, hace En un la sociedad. registro histórico de la sociedad. ¿Qué otra cosa me estaban diciendo? ¿No? Bueno, hasta ahora tenemos dos cosas. Estudian o analizan el comportamiento humano y hacen un registro histórico de la sociedad. Esas son todas las cosas que hacen las ciencias sociales. No hay nada más. Nelson escribió por el chat, formas de orden y control. Entonces podríamos llamarlo como organización del poder. ¿Listo? Tenemos entonces tres cosas: comportamiento humano, registro histórico de la sociedad pues humana, y la organización del poder, cómo está organizado el poder. Y ya, eso es todo. ¿No les estaría faltando una ciencia social básica? ¿La historia? Está faltando acá. No, historia la tenemos acá. Política. Tampoco está acá. Organización del poder. Historia, ciencias políticas. ¿Y cuál es la otra ciencia social básica? La que tenían que ver en quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. ¿Geografía? Exactamente, la geografía. Entonces, esas son las tres ciencias sociales básicas: geografía, historia y lo que comúnmente se llama democracia, pero que es ciencias políticas. Esas son las tres ciencias sociales básicas y de las únicas que les van a preguntar algo. Tal vez ocasionalmente salga ejemplos, pero ya con nombres de un trabajador social que hace parte de las ciencias sociales. Trabajo social hace parte un poco,
es más del campo del tratamiento médico y todo esto, pero sí es un poco de ciencias sociales, o mejor dicho, es la aplicación en política de ciencias sociales. Ah, pero pues no les van a hacer preguntas de otras ciencias sociales como lo es antropología, sociología, ni de otras ciencias humanas como son psicología. Las que sí pueden preguntarles son las de, bueno, derecho entra en ciencias políticas, entonces no. La que sí les podrían preguntar algo es sobre economía. Recuerden que la economía también es una ciencia social y es posible que les salgan algunas preguntas. Pero bueno, entonces, para comenzar con lo que es la ciencia social, hay que destacar en principio la geografía y la historia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la geografía? ¿De qué se encarga la geografía? ¿Qué estudia? ¿Qué será lo que estudia la geografía? Como el estudio del espacio físico de la Tierra. Sí, básicamente es el estudio del planeta Tierra, básicamente. Eso se puede decir en términos sencillos lo que es la geografía. Obviamente esta es la geografía básica de nivel pues escolar. La geografía ya profesional lo que hace es integrar todo esto, la forma física de la Tierra, estudia la forma física de la Tierra y a nivel profesional se integra con su impacto en la sociedad. Pero pues esto es de nivel universitario, se hacen pequeños matices, pero pues no les van a preguntar mucho al respecto, a menos de que sean problemáticas tipo una población se ubicó en regiones cercanas a un río, pese a las advertencias de la alcaldía local, en la temporada de lluvias se inundó esa región y después les preguntas qué es lo que debieron haber hecho. Sería todo lo de geografía al respecto. Después puede que les haya preguntas más de tipo de conocimiento, tipo qué es la atmósfera, qué es la hidrosfera, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la historia. ¿De qué se encarga la historia? ¿Qué estudia? Los acontecimientos como a lo largo de la existencia humana. ¿Listo? Sí, sí, eso es lo que estudia la historia. Llamémoslo en términos simples, estudia el pasado humano para simplificar las cuestiones. La historia estudia el pasado humano. ¿Por qué? Esto no suele decirse, pero la historia no se concentra mucho en el presente. Pues debería hacerlo, sí, pero el estudio histórico se concentra más en lo que pasó anteriormente. Para el estudio de lo que es el presente, pues están las ciencias de antropología y sociología. La historia se preocupa más por los acontecimientos en el pasado y por delimitar los acontecimientos, es decir, eh, esto tuvo lugar de un periodo de tiempo al otro, y simple y sencillamente. El estudio de presente es para otras ciencias, entonces pues no es tan fundamental esas ciencias. Entonces, si la historia es el estudio del pasado humano, ¿cuándo inicia la historia? ¿Alguien sabe? Porque tenemos un periodo conocido como prehistoria y después de eso sigue la historia humana. ¿Alguien sabe cuándo inicia la historia humana o con qué inició la historia humana?
No, ni idea. No, señor. Bueno, la historia humana está clasificado que inicia alrededor del año 4000 antes de Cristo. Ahí es cuando inicia la historia humana. ¿Con qué? La historia humana se dice que inicia con el desarrollo de la escritura. ¿Por qué en el 4000 antes de Cristo? Porque ese es el registro escrito más antiguo del que tenemos conocimiento. Por eso se dice alrededor, porque puede que haya sido un poco antes o mucho antes, pero si no perdura ese registro es como si hubiera desaparecido. ¿Listo? Entonces, ese es el momento en que inicia la historia humana. ¿Y qué es la prehistoria? ¿En la prehistoria habían humanos o no? ¿Qué me dicen? La prehistoria es antes, después. ¿También existían humanos en la prehistoria? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Exactamente. Los humanos existían en la prehistoria. En sus últimas etapas, sí, los humanos existieron en las últimas etapas de la prehistoria. Porque la prehistoria abarca el inicio del planeta Tierra, todo lo que es la formación de volcanes, las lluvias, la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es las primeras especies de vida, después las especies de vida más complejas como los dinosaurios, que tienen muchas etapas como el Cretáceo, se me van los nombres, Cretáceo, uy, se me olvidó. Bueno, está hasta la aparición de la humanidad, pues que nadie sabe realmente en qué momento, es imposible saber en qué momento apareció la humanidad. Solo sabemos la historia humana por, pues, lo que es prehistoria, por los registros no escritos, como por ejemplo las pinturas rupestres. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué son las pinturas rupestres? No. Las que No, hacían con... Sí, las que se hacían con... Se me olvidó. Las que se dibujaban en las piedras, ¿no? Sí, sí. Exactamente, son esas pinturas que se encuentran en cuevas o cavernas. Pues esta es la más popular o la que casi siempre se muestra el registro. ¿Qué animal es este? ¿Alguien sabe? búfalo. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Búfalo, un toro. Un búfalo, sí. Puede ser un búfalo, Búfalo. un buey, un toro. Como un bisonte, Puede ¿no? ser. También puede ser un bisonte. La cuestión es que como no son pues muy, ¿cómo decirlo? No reflejan a plenitud la realidad, pues no se puede decir mucho al respecto. Podemos decir, por ejemplo, cuáles eran las costumbres. Por ejemplo, el tipo de animal que cazaban, cuestiones de sociales como esta actividad. También podemos saber que cazaban tiburones y pues no tengo ni idea de lo que será esto que le sale aquí al tiburón. Tal vez es una lanza y esta manchita de pronto es una persona. Si no, pues no tengo ni idea de qué puede hacer eso. Pero bueno, las pinturas rupestres son uno de los registros que tenemos para analizar la prehistoria. ¿Listo? Uno de los varios registros, porque no es el único. También tenemos figuras, o mejor dicho,
a las estructuras arquitectónicas, como por ejemplo Stonehenge, las piedras de Stonehenge. ¿Saben lo que son las piedras de Stonehenge? Sí, se pronuncia así, no me acuerdo. Piedras de Stonehenge. En Inglaterra. Salieron en Thor a un mundo oscuro. Estas son las piedras de Stonehenge. Estas piedras existen, o bueno, se crearon, según los registros, en la prehistoria. Eso quiere decir que no hay un registro escrito de por qué algunas personas crearon estas estructuras, por decirlo de alguna manera. Se cree que era todo un ritual con respecto a prácticas o de sacrificio o de guerra, debido a que pues cerca de esta zona se encuentran muchos cadáveres, muchos cuerpos, pues relativamente hablando, pero nadie sabe a plenitud por qué o para qué. Solo sabemos que están ahí. ¿Por qué no se sabe? No, Wendy, no está marcado. Pero pues, ya ahorita. Bueno, entonces, ¿está? Me perdí. Bueno. Esa es la prehistoria. El registro, o mejor dicho, todo lo que ocurrió previo al desarrollo de la escritura. ¿Por qué? Pues porque le llamamos prehistoria porque realmente al no tener un registro histórico, formalmente hablando, es decir, un registro escrito, no podemos saber plenamente lo que ocurrió en esa época. Cosa que sí ocurre cuando se desarrolló la escritura. Con el desarrollo de la escritura ya podemos conocer plenamente cada uno de los, ¿cómo decirlo?, pensamientos, ideas o planteamientos de las personas en diferentes épocas. Esa es la importancia de la escritura. ¿Listo? Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso en lo que es geografía. Que, bueno, de geografía, lo fundamental es el conocimiento en cuanto a lo que es límites geográficos. Y el clima. El clima sí es fundamental en comprenderlo en geografía. Ya después lo que son nombres de las estructuras geográficas, pues eso no tiene tanta importancia. Solo lo importante es conocer los conocimientos básicos, como por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una montaña y una meseta? Ambas son más allá del nivel del mar, ¿verdad? Es decir, ambas están por encima del nivel del mar. Pero ¿cuál es la diferencia entre una montaña común y una meseta? ¿Quién me puede decir? Montaña. Si yo supiera dibujar, pues sería diferente. Pero digamos, eso es una montaña. Si le dibujo nieve aquí arriba, ¿qué es? Un nevado. Exactamente, un nevado. Si en vez de eso dibujamos aquí un círculo y que de él sale fuego, ¿qué se convierte? Un volcán. Un Volcán. 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 Exactamente. Ahora, una meseta es diferente a una montaña porque en su superficie o en su parte, bueno, una de sus partes más elevadas, tiene una superficie plana o llana. Bogotá, por ejemplo, es una meseta. ¿Qué quiere esto decir? Que en una parte de la altura de lo que pues, es una meseta, es plano. Esa es la diferencia entre una montaña y una meseta.
¿Que la montaña puede tener superficies que sean planas? Sí, relativamente planas, pero la meseta tiene una superficie amplia, muy amplia. Es decir, ¿Bogotá es pequeña o es grande? Grande. Es grande. Bogotá es una superficie grande, no es pequeña. De hecho, poblacionalmente es mucho más grande que cualquier ciudad. Hay que reunir tres ciudades tipo Medellín, Cartagena y Barranquilla para llegar a la misma cantidad de personas que hay en Bogotá. Y es eso lo que explica de que Bogotá tenga saturación de tráfico y de personas, porque pues es la ciudad con mayor población en Colombia. Pero bueno, pues se preguntan por qué sin ningún sentido. ¿Listo? Bueno, esos son conocimientos básicos de geografía. Saber qué es una formación. Por ejemplo, una cordillera. ¿Qué es una cordillera? ¿Mm? Una cordillera tiene una montaña y qué otras cosas más. ¿No? ¿Ni idea? ¿No se ¿No acuerdan es qué es? un conjunto como de montañas en línea, no? Exactamente, es un conjunto o agrupación de montañas. Eso es una cordillera. Pues aquí yo las dibujé muy juntas, no obligatoriamente tiene que estar una encima de la otra, sino que tienen que estar pues próximas. Eso es una cordillera. Una aglomeración de, digámosle, superficies rocosas porque no todo es montaña. Hay nevados, hay mesetas, hay otro tipo de formaciones. Pero pues, digamos que sí, una aglomeración de montañas. Eso es una cordillera. ¿Y Colombia cuántas cordilleras tiene? En el territorio colombiano, ¿cuántas cordilleras existen? Tres. Exactamente. La versión oficial son 3. La versión geográfica de la ciencia son 4. ¿Por qué? Está la cordillera oriental, la occidental y la central. Pero en la occidental, una superficie de esa cordillera sale y llega al mar. Y debajo del mar se extiende durante más, digámosle, una distancia mayor. Pero pues, si les llega a salir una pregunta tipo, ¿cuántas cordilleras tiene Colombia? Y no está la opción de 4, pues coloquen 3. Que es al final la versión oficial, que sí, que no es técnicamente correcto, pues técnicamente no lo es, pero oficialmente tiene solo 3, que son las que todo el mundo conoce y pues las que llevan el nombre occidental, central y oriental. ¿Listo? Eso es geografía, o mejor dicho, concepciones geográficas básicas. Ahora, con respecto a límites geográficos, ¿qué quiere decir? ¿Qué son los límites geográficos? ¿Qué es un límite, por ejemplo? ¿Qué serán los límites geográficos? El punto máximo a donde puede llegar un terreno. Sí, básicamente es eso. Son esas estructuras, esos límites imaginarios o políticos que indican cuál es el territorio de un país, ciudad, pueblo, etc. Eso es un límite. Siendo un poco generales, pues la palabra es solo límites, porque hay límites geográficos como montañas,
o costas, y están los límites políticos, que ya es donde dice la ley que limita el país o la ciudad, que pueden ser diferentes o pueden ser el mismo. Usualmente se van acorde. Usualmente los límites geográficos nos indican pues dónde limita una ciudad o un país, pero pues no siempre. ¿Listo? Entonces, los límites geográficos pues depende de eso. Son o los límites de las estructuras geográficas o los límites políticos. ¿Listo? ¿Mm? ¿Qué forma geográfica básica nos indica el límite de un país, por ejemplo? ¿Las fronteras? Sí, las fronteras. Las fronteras son los límites, pero ¿qué estructuras geográficas nos podrían indicar un límite o una frontera? ¿No? ¿No se les ocurre ninguno? Por ejemplo, a ver. ¿Con qué limita Colombia hacia el occidente? Es decir, imaginen que tienen un mapa acá y hacia la izquierda. ¿Con qué limita? Con el Océano Pacífico. Exactamente, con el Océano Pacífico. Las regiones cerca del océano, ¿cómo se llaman? Esa región entre arena y mar, ¿cómo se les llama? Comienza con C. Costa. Exacto. ¿Costas? La costa, o lo que en términos más amplios se llaman zonas costeras. Las zonas costeras funcionan como límites geográficos básicos. Ya después, hablando de geografía un poco más compleja, existe una política de que cada país tiene una extensión del mar, dependiendo de, pues, ¿cuántos kilómetros? No me acuerdo en este momento. Son varios kilómetros que empiezan desde sus zonas costeras hacia dentro del mar y el océano. Bueno, hacia dentro del mar. Casi ningún país llega a ocupar parte de un océano porque es demasiado terreno. Pero sí parte del mar o parte de las zonas de mar con las que limiten son del mismo país. Eso ya es una geografía más compleja. Por ejemplo, Colombia tuvo unos problemas políticos con Nicaragua por estas zonas de limitación dentro de los mares. ¿Por qué? Porque el límite de Nicaragua se extendía hasta el límite de las islas de San Andrés y Providencia. Y como San Andrés y Providencia es parte del territorio colombiano, pues la región de mar que se ubica a su alrededor era parte del territorio. Al final esa discusión política se resolvió diciendo que ese territorio era de Nicaragua y ya. Entonces, pues prácticamente pues Colombia perdió una parte de su territorio o del espacio que ubica, que ocupa o que le pertenece. Pero pues la geografía que les van a preguntar a ustedes se limita a todas las superficies por encima del nivel del mar. Casi nunca les van a preguntar por la geografía marítima. Casi nunca. Por eso, pues, se limita la geografía, pues, a nivel de las superficies o a nivel del mar y por encima del nivel del mar. Pero bueno, un ejemplo de límites geográficos son las zonas costeras.
Un ejemplo de límites políticos se encuentra, por ejemplo, en el límite entre Colombia y Brasil. ¿Qué hay en ese límite? ¿Qué existe ahí? ¿Qué existe entre Colombia y Brasil? ¿El Amazonas? Amazonía. Exactamente. El Amazonas. Colombia tiene una parte del Amazonas o de la selva amazónica y Brasil tiene otra parte. Ahora, ¿cómo se decidió qué parte tiene cada país? Pues ese es un límite político. Porque no se decidió porque, no, por aquí tiene el Amazonas y ya, sino que todos los conflictos, acuerdos, contratos, etcétera, etcétera, pues terminaron determinando que Colombia llegue hasta ese punto. Pero no es que alguien pueda decir, no, es que existe un río donde deja de ser Colombia y se convierte en Brasil. No es tan sencillo. Acá es sencillo de ver porque está dibujado en el mapa. Ahora, si estuviéramos ahí en la Amazonía, pues sería muy poco probable que estuviera señalizado dónde inicia Colombia y dónde inicia Brasil. Porque el terreno ahí es muy grande y de hecho todavía no se ha explorado la selva amazónica en su totalidad. No es como, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, México, donde la limitación o los límites sí están indicados por rejas, murallas, etcétera, etcétera. Pues porque ahí tienen esa maña de la línea fronteriza de colocarles límites como tal. Pero pues no son límites geográficos. ¿Por qué? Ese límite entre Estados Unidos y México es básicamente de la siguiente manera. Un terreno llano, usualmente desértico, gran parte de esa zona es desértica o árida, y en esa zona se ubica una reja con púas aquí arriba. Esa es básicamente la forma del límite entre Estados Unidos y México. Esos son los límites políticos. Límites que uno no puede decir que sean geográficos porque no es una estructura geográfica lo que lo limita, sino que es toda una organización política. Esos son los límites políticos de un país. Pues no es el único caso, pero es el único que me acuerdo en este momento. Y pues los límites geográficos sí son los limitados por estructuras geográficas como son costas, ríos, por ejemplo el límite entre Venezuela y Colombia no solo es político, también es geográfico en algunas zonas. Por ejemplo, por ahí pasa un río, aunque en este momento no me acuerdo cómo se llama ese río. Esa es la diferencia entre límites geográficos y políticos, ¿listo? Uno es por formaciones naturales y pues el otro es por formaciones humanas. Bueno, el otro concepto importante de geografía es el clima. ¿Qué es el clima? ¿Qué será eso del clima? Como los fenómenos naturales y toda esa cosa. Sí, tiene que ver con las estaciones y sí, son fenómenos de carácter natural. El clima, en términos generales, es las variaciones o cambios en el entorno natural, por así decirlo. Si bien no se limita a lo natural porque tenemos cambios climáticos creados por el hombre
o que se desarrollan debido a las acciones humanas, mejor dicho, pues digámosle que son los cambios en el entorno natural. ¿Listo? Un ejemplo de eso es lo que dijo Daniel. Las estaciones climáticas. ¿Qué son las estaciones climáticas o cuántas hay? ¿Cuántas hay? Estaciones. 4, ¿no? 4. Exactamente, hay 4. ¿Cuáles son? 4. Invierno, verano, otoño y primavera. Exactamente. Son esas 4 estaciones. Otoño, primavera, verano, otoño. Bueno, otoño 2 veces no cuenta. Otoño, invierno, primavera y verano. No hay más. No hay más estaciones climáticas. Ahora, la siguiente pregunta. ¿En todos los países hay estaciones climáticas? Por ejemplo, ¿Colombia tiene estaciones climáticas? No sé. No. Colombia no tiene estaciones climáticas. No todos los países tienen estaciones climáticas. Voy a dividir el mapa de América en 3. ¿Dónde hay estaciones climáticas? ¿Arriba, centro o abajo? Arriba. Arriba. ¿Y ya? Abajo también. Abajo también. Estas son las zonas donde sí se presentan estaciones climáticas. En el centro no existen las estaciones climáticas. Exacto, arriba y abajo. Obviamente, pues, estas líneas están más dibujadas. Esta línea es un poco más arriba y esta línea es un poco más abajo. Pero pues, por efectos prácticos, dejémoslo así. ¿Listo? Obviamente están mal dibujadas. Pues no lo hice con cuidado. Pero bueno, en términos prácticos, son solo las estaciones climáticas aquí y aquí. ¿Alguien sabe por qué solo aquí y aquí se presentan estaciones? ¿Qué es o cerca a qué están estas dos regiones? Y estas no. ¿A los trópicos? Bueno, esta de los trópicos es aquí en el centro. Y aquí, ¿qué hay aquí abajo y aquí arriba? Los polos. Los polos. Exactamente, los polos ártico y antártico, o lo que se conoce comúnmente con los polos magnéticos, polo norte y polo sur. ¿Listo? La existencia de los polos en estas dos zonas es lo que genera finalmente las estaciones climáticas junto a la inclinación de la Tierra. Eso también es lo que genera las estaciones climáticas. Después de todo, la Tierra es plana, un círculo o una esfera. ¿Qué me dicen? Plana, círculo, bueno, si pudiera ser buenos círculos, o esférica. Ay. Exactamente, Daniel. La Tierra es esférica. No es ni plana ni tampoco es un círculo perfecto. Aunque yo no pueda hacer círculos perfectos, claro está. Pero es esférica. Es más parecida a un huevo que a una pelota, para ejemplificar con algo. ¿Y su inclinación cuál es? ¿Así? ¿Recta o está un poco más inclinada? ¿Cuál de estas dos? ¿Es recta o inclinada? ¿Qué me dicen? Inclinada. 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 Exactamente. La Tierra no es decir, los polos magnéticos, estos básicamente son los polos magnéticos, no están así, no están de esta manera.
Los polos magnéticos están inclinados. Sí, que en los mapas se dibuja como si fuera así. Sí, así se dibujan los mapas. Por efectos prácticos, por conveniencia, para hacer la cuestión más sencilla. Porque dibujar un mapa, pues con la inclinación natural de la Tierra, es muchísimo más complicado. Por eso, pues por efectos prácticos, ¿para qué hacer eso? La Tierra tiene una inclinación, pues, ligera. Digamos que ligera. ¿Y eso qué genera? Digamos, cuando el Sol está acá, ¿qué pasa? En esta zona, ¿llegan rayos solares constantemente? ¿Qué me dicen? Sí. Y esta región de aquí abajo, ¿le llegan más o menos rayos? Digamos, imaginen que aquí están los rayos. ¿Les llegarán más o menos rayos a esa región? Menos, exactamente. Les llegan menos rayos solares por la inclinación de la Tierra. Eso es lo que pasa. Y esa inclinación y esa cantidad de rayos solares que llega periódicamente junto a la existencia de los polos es lo que genera las estaciones climáticas en la región norte y en la región sur. Como el centro no está cerca a los polos, sí sufre su influencia un poco, pero no está suficientemente cerca. Y como está en el centro, siempre le llegan rayos solares. No importa en qué momento del año nos encontremos, a la región en el centro, que se conoce como zonas tropicales, porque pues están ubicadas en las líneas conocidas como Trópico de Cáncer y Capricornio. A esas zonas siempre llegan rayos solares, siempre. Y es por eso que aquí no existen estaciones climáticas. Sí, entre más cerca a los polos, pues hace más frío y cuando cae menos rayos solares, son etapas de invierno. ¿Listo? Pero en Colombia sí existen variaciones en el clima. No es el mismo. ¿Cuál es ese factor que hace que en Colombia, por ejemplo, varíe el clima? Que sea diferente de un lugar a otro. ¿Qué es lo que lo hace variar? En Colombia y los países tropicales. ¿Qué es lo que hace variar el clima? Si en el norte y el sur habíamos dicho que son las estaciones climáticas, pero que en la región central no hay estaciones climáticas, pero sí hay variaciones climáticas, ¿qué es lo que hace variar el clima? Las lluvias y las sequías. Es una parte, pero hay un elemento que hace variar más que todo. Les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde hace más calor? ¿En Barranquilla o en Bogotá? Barranquilla. En Barranquilla y en Bogotá. ¿Y cuál es la diferencia entre Barranquilla y Bogotá? ¿La altura? Exactamente. La altura es lo que hace variar principalmente en las regiones tropicales el clima. Por la altura varía. Principalmente, hay otros factores como los que ya mencionados, como si hay selvas tropicales, lo que genera que esas zonas circundantes sean de mayor humedad, o si se presentan zonas desérticas, lo que disminuye la humedad. Esas son variaciones ya más específicas, pero en términos generales, el clima en la región tropical varía más que todo por la altura. En Colombia hay, digámoslo que, 2 periodos de tiempo regulares que se repiten por los vientos, que son temporada de lluvia y pues lo que podríamos llamar de sequía. Básicamente o llueve o no llueve. Ese es todo el cambio en estaciones. Pero por la altura sí hay una variación climática, que es a menor altura, mayor temperatura, y a mayor altura, pues disminuye la temperatura. Todo eso es por las condiciones de
física por la que pasa el aire, de que el aire caliente baja mientras el aire frío sube, que no me acuerdo en este momento cómo es que se le llama eso, y eso genera pues corrientes de vientos. Pero bueno, dejemos así en términos generales la variación del clima en el mundo, por así decirlo. Entonces, en la región tropical varía principalmente por la altura. ¿Por qué es importante comprender el clima? ¿Para qué sirve? ¿De qué servirá? Prevenir catástrofes. ¿Cómo dice Sobet? Prevenir catástrofes. Sí, sirve para prevenir catástrofes tipo inundaciones. ¿Qué otra cosa? Para ¿En lo de qué? los cultivos, Exacto, también para la cultivación o la labor agrícola y ganadera. Es decir, hay plantas que se siembran en otoño para que generen o germinen en verano. Digo, en primavera, porque primero va primavera y después verano. Y otras que se germinan en primavera para que germinen en otoño y así sucesivamente. Obviamente esta cuestión no afecta tanto a Colombia o los países tropicales porque pues ellos suben o bajan para sembrar. Eso no los limita tanto. Pero bueno, es una actividad. ¿Qué otra actividad, por ejemplo, humana, se ve afectada por el clima? Los cultivos. Bueno, los cultivos ya lo habíamos mencionado. ¿Qué otra? ¿No se les ocurre ninguna? Algo supremamente común con lo cual ustedes básicamente están relacionados todo y relacionadas todo el tiempo. No, ni idea. ¿Los viajes en avión? Sí, los viajes en avión también se ven afectados por el clima, pero no todo el tiempo podemos viajar en avión. Bueno, para los mortales, no todo el tiempo podemos viajar en avión. No, algo más común. El clima también afecta cosas como la moda o la vestimenta. Es decir, si ustedes van a Barranquilla o a Cartagena, se ponen un buzo, saco, bufanda, gorrito, guantes. no, señor. No. ¿Por qué? ¿Por qué es ilógico ponerse esos elementos si están en Cartagena o en Barranquilla? ¿Por qué será? ¿Por qué carece Porque de allá lógica? hace calor. Hace calor, simple y sencillamente. Porque hace calor. Les va a terminar dando un, como dicen, se me olvidó cómo dicen popularmente las madres. Bueno, van a terminar desmayándose por un choque de calor. Si están en un tierra caliente y se ponen un montón de vestimenta, pues, ¿cómo no van a asarse ahí dentro? Lo mismo para regiones de altura. Es decir, en Pasto o en Tolima o Nariño, ustedes no van con esqueleto, sandalias ni pantaloneta. ¿Por qué? Por lo mismo, se van a morir de frío. La vestimenta o la moda también se ve afectada por el clima. Por eso en países tenemos como por ejemplo la ropa de invierno y la ropa de verano, que después por el capitalismo y la globalización se expanden aquí y pues cada vez para seguir tendencias hay personas que van y compran ropa de invierno y ropa de verano, cuando en Colombia da igual, o por lo menos en Bogotá, dependiendo de qué clima haga en ese momento, pues da igual si es de invierno o de verano. Da igual, porque pues en Bogotá eso no afecta tanto.
lo lógico es siempre tener una chaqueta por si acaso. Porque pues en Bogotá el clima varía comúnmente o muy rápido. Pero bueno, eso es básicamente lo que tienen que tener en consideración sobre geografía. Ya es la geografía más que todo natural, como por ejemplo que Colombia tiene 3 cordilleras, que tiene gran afluencia hidrográfica o de ríos, tiene alta riqueza en especímenes naturales como son animales y plantas. Esos son los conceptos básicos de geografía que ustedes necesitan, ¿listo? Ahora inicia pues la parte más complicada o la que más necesitan conocimientos, que es la historia. Aquí tienen, por ejemplo, edad antigua y edad media. Simplemente para quien quiera repasar, pues ingresa, sale el video y ahí tienen videos de 6, 10 minutos, donde resumen básicamente todo eso. Nosotros vamos a hacer un paneo muy general, comenzando por lo siguiente. ¿Cuántas edades o épocas tiene la historia humana? ¿Alguien se acuerda? Están la antigua, la media, ¿y cuáles faltan? ¿Cuántas faltan? Ya tenemos por lo menos 2. ¿Cuántas serán? Son 4, ¿no? Exactamente. Hasta ahora, o hasta la época actual, son 4 edades o épocas. Las cuales son, ya hemos mencionado 2. Antigua, media, ¿cuál le sigue? Moderna y contemporánea. Moderna, pues moderna. Exactamente. Moderna y contemporánea. Ya después vemos cuál limita con cuál. La edad antigua, ¿cuándo inicia? Inicia después de la prehistoria. Y yo cuando les dije que comenzaba entonces la historia, ¿en qué año 4000 más o antes de menos? Cristo. ¿Cómo? 4000 antes de Cristo. Exactamente. La edad antigua inicia en el 4000 antes de Cristo. ¿Y cuándo termina? ¿Alguien sabe? ¿Siglo V? El siglo V. Sí, digamos que sí, pues es la versión más aproximada que les vayan a preguntar. Digamos que termina en el siglo V, antes o después de Cristo. Después. Exactamente, después de Cristo. Ahora, la fecha exacta, aunque eso no se los van a preguntar, es alrededor del 475 después de Cristo. Más o menos, si me acuerdo bien. Es por ahí, en el 470. ¿Qué acontecimiento es el que marca el fin de la Edad Antigua? El inicio ya dijimos que es el desarrollo de la escritura. Y en el final, ¿alguien sabe por qué acaba la Edad Antigua? ¿O qué hecho histórico remarca el final de la Edad Antigua? Es la caída de algo, de un gran ¿El imperio. Imperio Occidental? Sí, ¿O romano? caen Algo así. básicamente todos los Romano, imperios Imperio Romano. occidentales. Exactamente. La caída del Imperio Romano es lo que representa el fin de la Edad Antigua. Específicamente es el Imperio Romano de Oriente, ¿o es el de Occidente? No, sí, es el de Oriente. No, sí, es la caída del Imperio Romano de Oriente, que después se convirtió en todo lo que es Polonia. Bueno, en este momento no me acuerdo cómo es la denominación final que recibió el Imperio Romano, porque pues cambió de nombre después de su caída
del Imperio Romano de Oriente y el que sobrevivió fue el de Occidente, o eso, pues, no me acuerdo en este momento. Bueno, déjenme, yo busco, a ver si medio me acuerdo. Bueno, mientras tanto, entonces, la Edad Media va del siglo V a ¿cuál? El 15. Se llamaba Constantinopla. O Imperio Bizantino también. No, no, muy error. Constantinopla es otra cosa. Bueno, en este momento no me acuerdo. Entonces, la Edad Media va del quinto a, ¿cómo dijeron? Al 15. Al 15. ¿Qué hecho histórico remarca el fin de la Edad Media? ¿Alguien sabe? Descubrimiento de América. Exactamente. Utilizamos el descubrimiento de América para remarcar el fin de la Edad Media. Recuerden que estos son fechas aproximadas. Igual la gente siguió teniendo gran parte del pensamiento de la Edad Media. Solo que con el descubrimiento de América es cuando comienza a cambiar un poco. Pero igual no es que cambiara así, no es que listo, el siglo XV ahora somos completamente diferentes. No, las cosas tampoco funcionan así. Son aproximaciones para facilitar la cuestión. Ahora, la Edad Moderna. ¿De cuándo hasta cuándo? Va del siglo XV hasta ¿qué siglo? 19. No tanto. Un poco antes. Pero por ahí. XP. ¿Cuántas rayitas? 16. 18. 18. Más o menos. La Edad Moderna va terminando entre el siglo XVII y XVIII. Más o menos. No es que, pues como les digo, es... vamos a ver exactamente cuándo fue. El siglo XVIII. ¿Con qué? Así, ya me acordé. El siglo XVIII. ¿Qué hecho histórico remarca el fin de la Edad Moderna? ¿Alguien sabe? La Revolución Francesa. Exactamente. La Revolución Francesa es lo que marca el fin de la Edad Moderna. Y pues la Edad Contemporánea va del siglo XVIII hasta, pues, quién sabe. La Edad Contemporánea todavía no tiene un fin porque pues nosotros seguimos en la Edad Contemporánea. Entonces tampoco se puede decir que hasta el siglo XXI porque pues el siglo XXI sigue avanzando, apenas se está comenzando. Tiene un cuarto de siglo nomás. Entonces, pues, bueno, casi un cuarto de siglo. Faltan 5 años para eso. Entonces, no se sabe realmente, pues, cuándo vaya a terminar la edad contemporánea. Pero estas son las 4 edades o épocas de la historia humana. ¿Listo? Ahora. Bueno. Centrémonos entonces en edad antigua y edad media, no tanto. Por ejemplo, ¿qué imperios o qué culturas se estudia en la edad antigua? La griega. La griega, ¿cuáles otras?
¿La romana? La romana. ¿Algún otro? China. La china. Aunque en Occidente no tanto. En Oriente sí, obvio. Pero pues Occidente siempre Occidente siempre ha sido muy elitista y creído y egocéntrico, entonces casi nunca estudiamos lo que viene de Oriente. Pero sí. Egipcia. Y muchas otras más. Nórdica, y bueno, casi todas las que se hicieron en Europa. Ya después tenemos historia para lo que ocurrió aquí en América, que lo veremos ya después. ¿Y qué civilización o qué forma de pensar era la dominante durante la Edad Media? Católica. La católica o cristiana, que el catolicismo se desarrollaría fue más o menos a finales de la Edad Media. Lo dominante durante esa época fue el cristianismo. Bueno, eso es básicamente lo más importante de las edades antiguas y Edad Media. Ya después, pues, no importan tanto. Lo que sí les recomiendo es por lo menos mirar los videos de repaso de estas dos temáticas para hacer un paneo general. ¿Listo? Bueno. Como les dije, pues al final la historia es más larga que la otra temática de geografía. Entonces, vamos a hablar la próxima clase de lo que es la independencia de América y el siglo XX. Antes de culminar, entonces les pregunto, ¿qué es este periodo que se llama Renacimiento? ¿En qué edad de la que hemos visto se ubica? ¿Antigua, media, moderna o contemporánea? ¿En dónde se ubica el Renacimiento? Moderna. ¿En la media? Media. Media. Moderna. Exactamente. En la Edad Moderna, a inicios de la Edad Moderna. El Renacimiento es esa etapa. Recuerden que cada etapa tiene pues pequeños momentos para diferenciar históricamente más preciso. Por ejemplo, tenemos la diferenciación en la Edad Antigua de periodo de predominancia de la civilización griega, de la civilización egipcia y de la civilización romana. En la Edad Media tenemos esta diferenciación con media baja, media clásica, moderna, y se me olvidó la otra. Pero bueno, en la Edad Moderna hacemos la diferenciación por hechos históricos o teorías fundamentales, de las cuales la primera es el Renacimiento. ¿En qué consistió el Renacimiento? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que comenzó a valorarse en el pensamiento del Renacimiento? Si antes se valoraba a Dios. ¿La razón? La La razón. razón. ¿Y quién es el que tiene razón? O bueno, la razón. Los ¿El hombre? animales. El hombre. El ser humano. ¿Listo? El Renacimiento basó su atención o puso su atención en lo que es el ser humano. ¿Listo? Bueno, concluyamos hoy la parte teórica.